Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, bien, porque me aparecía algo raro en la pantalla y no sabía muy bien qué hacer. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos, ¿cómo están, compañeros? Ahí estaba mirando, viendo algunas caritas que nos hemos cruzado en algún momento. Buenísimo, buenísimo el curso y buenísimo encontrarnos en esta oportunidad para ir como seguir profundizando en algunas cuestiones que elaboramos desde la SUBSE, pero que, pero que seguramente también son de mucho interés para ustedes en el territorio. Como decía Lucía, estoy a cargo de una dirección provincial que es la de sociocomunitario. Ahora les voy a presentar a los compañeros que andan por ahí también. No logro verlo a todos, pero estaban los tres compañeros juntos que tienen a su vez sus direcciones y sus tareas específicas dentro de cada dirección. Y lo que a nosotros nos importaba mucho es sobre todo compartir con ustedes un poco el eje o la importancia que para nosotros adquiere esta dirección provincial que trabaja la perspectiva bien desde lo sociocomunitario en relación a la estructura actual que tenemos en la subsecretaría. Sobre todo porque entiendo que ustedes han ido trabajando otras cuestiones previamente, digo, entiendo que arrancaron un poco laburando este concepto de los derechos humanos, o qué son los derechos humanos, qué implica una violación de derechos humanos. Han pasado también por el trayecto de pensar las políticas reparatorias, o específicamente lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y la violación a los derechos humanos en ese marco y en ese periodo. También han trabajado algo de protección de derechos y, y lo pudieron hacer sobre todo en el marco de lo que es la violencia institucional. Y entiendo que una de las primeras encuentros que tuvieron fue también que en ese tramo, Eli, estás como... ¿Se te sí, está estoy tratando. Ah, bien. Y también una de las primeras clases fue la de promoción, que es fundamental para nosotros para poder pensar cómo es la promoción de derechos humanos. Retomo un poco esto que entiendo que han trabajado y también tuvieron otra clase con el CEPAI, retomo un poco esto porque para nosotros el desafío de poder tener esta dirección de lo sociocomunitario es un desafío que tiene que ver con pensar o con trabajar las temáticas vinculadas a los derechos humanos desde una perspectiva absolutamente actual y en esa actualidad no perder la raíz conceptual de lo que tiene que ver con lo que implican los derechos humanos y básicamente una violación de derechos humanos, pero pensarlo a partir de las vulneraciones actuales de derechos humanos, ¿no? Eh, Vieron que nosotros decíamos, bueno, los derechos humanos o pensar el tramo de los derechos humanos o la violación de los derechos humanos, básicamente siempre vamos a entender a los derechos humanos como algo que tiene que ver con una condición inherente a la condición humana, ¿no? Digo, eso es básicamente, si uno quisiera ser como muy sintético, uno diría, bueno, los derechos humanos son esto que es inherente a la condición humana, ¿no? Que es la diferencia del mundo animal, pero que a su vez es algo que nos permite a nosotros tener no solo garantías, sino calidad y condiciones de vida, ¿no? Y en eso entra todo, la amplitud de lo que nosotros entendemos por las condiciones que necesitamos para vivir en este mundo. Desde ese lugar, nosotros, todo lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, digo, ocupa un lugar central el Estado, ¿sí? El Estado por su ausencia o el Estado también por su omnipresencia, digo, pero todo lo que tiene que ver con preservar o presentar o armar o pensar en el tramo de los derechos humanos tiene que ver con un lugar súper importante con la estatalidad, porque es el Estado el que tiene que poder garantizar esos derechos humanos y el ejercicio pleno de los derechos humanos. De ahí nosotros podemos pensar que dos tramos fundamentales para trabajar los derechos humanos tienen que ver, por un lado, la promoción y por el otro lado, la protección de derechos, ¿no? Esa es como la divisoria clásica e histórica que tenemos en el trabajo con los derechos humanos.
A eso nosotros le sumamos particularmente un tramo que nos resulta sumamente interesante e importante para las políticas públicas, y de hecho es tan importante que somos los únicos en el Ejecutivo, en el Estado provincial, quien trabaja la temática referida al terrorismo de Estado, y la entendemos justamente como una grave violación a los derechos humanos, y por eso nos permite a nosotros trabajar esa perspectiva de los derechos humanos en ese periodo, que es el periodo de la dictadura cívico-militar, nos permite a nosotros ser querellantes en los juicios de lesa humanidad, también tener a cargo una ley que es la pensión, y también tener un equipo de acompañamiento que intervenga o que trabaje específicamente en lo que tiene que ver con los juicios o lo que tiene que ver con el trabajo en general sobre o con las víctimas del terrorismo de Estado. Pero digo, la gran divisoria de aguas en relación a la perspectiva de los derechos humanos tiene que ver con la promoción y con la protección de derechos humanos. ¿Por qué retomo todo esto? Porque para nosotros poder hablar de una perspectiva sociocomunitaria de los derechos humanos tiene que ver con las vulneraciones actuales. Lo que nosotros entendimos cuando armamos o cuando propusimos o cuando nuestro subsecretario, que es Matías Moreno, tiene que presentar en diciembre del 2019 una estructura nueva de la subsecretaría, atendimos estas tres ramas, incluido el CEPAI, el Consejo de Asuntos Indígenas, con quien ustedes estuvieron la semana pasada, pero incorporamos, porque nos pareció absolutamente necesario, una nueva rama para trabajar que tiene que ver con, bueno, de qué se tratan las vulneraciones actuales, qué son, ¿no? Digo, para no quedarnos solo con esto que nos acusan, de algunas miradas de la oposición, de la política, con, bueno, se quedan mirando el pasado, ¿no? Eso pasó hace un montón de tiempo, se quedan mirando el pasado, o solamente se dedican a trabajar cuestiones vinculadas a la promoción, como si eso no incluyera que la promoción también requiere trabajar específicamente o atender las vulneraciones actuales. Para trabajar las vulneraciones actuales, digo, ¿a qué nos referimos con esto? A todo lo que tenga que ver con una vulneración de derechos, a una falta, a una quita, a una responsabilidad que tiene el Estado sobre situaciones que no están siendo cubiertas por el Estado provincial, en este caso, porque nosotros somos la provincia de Buenos Aires, sobre situaciones que hacen a garantizar derechos en condiciones de la actualidad, en este tramo de la historia, en este momento político histórico que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y ahí se abre una gama de situaciones y de posibilidades a trabajar. Sobre eso nosotros hacemos un recorte, ese recorte tiene que ver con las responsabilidades específicas que tienen nuestros compañeros en cada una de sus direcciones, que ahora les iremos contando. Pero esto de trabajar sobre las vulneraciones actuales tiene a su vez otro costadito, otra instancia que a nosotros va absolutamente de la mano, que tiene que ver con tener una mirada absolutamente transversal de los derechos humanos, pero también una mirada que tenga que ver con lo sociocomunitario. Y acá nos referimos con esto en pensar que siempre una vulneración de derechos actuales va acompañada por un contexto, por una inserción territorial y por un modo de pertenencia de esa persona a la que son vulneradas sus derechos, ¿sí? Que pueden ser vulneraciones muy parecidas, seguramente, ¿no? O que atañen a las mismas cuestiones, ni hablar cuando nos referimos a las condiciones socioeconómicas, por ejemplo, pero que cada sujeto, que cada persona tiene una realidad que le es única y que le es particular, y que además pertenece, ¿no? Digo, tiene una serie de vínculos, de historias y de identidades construidas en ese lugar al que pertenece, ¿sí? Que no es lo mismo vivir en el conurbano que vivir en el interior, que no es lo mismo tener determinadas vulneraciones en un lugar que en otro, que no es lo mismo pensar una vulneración referida a lo económico que pensar una vulneración referida a su identidad de origen, supongamos, ¿sí? Entonces, para nosotros, trabajar en esta dirección desde una perspectiva sociocomunitaria equivale entonces dos cosas. Por un lado, una vulneración actual, ¿sí? Y por el otro, una perspectiva que tiene que ver con integrar al sujeto en sus condiciones, o el individuo, a las personas, en sus condiciones y en sus anclajes actuales, respetar esa historia de vida y tratar de dar respuesta en función de eso. ¿A qué voy con esto? Que para nosotros no hay respuestas
únicas o recetas únicas, y entonces no le decimos lo mismo a todas las personas, más allá de que la situación que atraviesan sea más o menos igual, ¿sí? Nosotros respetamos la historia de vida de esa persona, respetamos la integración que tiene con esa comunidad, y entonces tenemos que agudizar un poco más las respuestas en las políticas públicas desde lo institucional para poder abarcar esto. Y entonces también desde el mismo lugar se hacen propuestas para trabajar en ese tramo desde la perspectiva de lo comunitario. Lo comunitario para nosotros no es ni más ni menos que lo que nos permite hacer eje o anclar esta pertenencia identitaria de las personas, ¿sí? Y que entonces, digo, hay una parte que tiene que ver con la construcción de las políticas públicas, las propuestas, y a su vez las respuestas a demandas que tengamos nosotros desde nuestra dirección, pero también hay una parte que apelamos a poder construir de forma un poco más colectiva con esta inserción comunitaria que tienen las personas, ¿no? Nosotros partimos de la base de entender, de saber, de asumir que las personas dentro de sus inserciones comunitarias, territoriales, también tienen un saber. Tienen una demanda, claro, seguro, pero también tienen un saber. Y con ese saber nosotros también tenemos que poder acompañar desde una política pública ese recorrido que haga posible también una respuesta a esas demandas, que muchas veces tiene que ver incluso con la posibilidad de tejer una red, que muchas veces tiene que ver con la posibilidad de satisfacer un derecho, ¿sí?, que se le está siendo vulnerado, pero que a su vez eso requiere de un acompañamiento, y el acompañamiento siempre en general es local, ¿no? Es con los recursos que se tienen a mano, es con los modos y con las formas y con los recursos bien locales, y entonces uno hace ahí un acompañamiento en ese sentido. Esto es así como una presentación muy a grandes rasgos, parece un poco volada, veo sus caras, ¿se aburren mucho? Están como, podemos ir intercambiando, pueden decir, che, todo bien, pero no se entendió nada. Digo, podemos intercambiar. Era solo una presentación muy a grosso modo, como para pasar a contarles en un poquitito más de detalle, o al menos hacerles la presentación de las tareas que tienen los compañeros en cada una de sus direcciones, para que se entienda en concreto todo esto que estábamos, o que estaba tratando de presentar en modo más general, ¿sí? ¿Les parece que vayamos ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gisela es mi nombre. Se entiende perfecto, y la verdad que me gustó cómo hiciste, digamos, como una síntesis de todo lo que vinimos viendo hasta ahora, y trataste de mostrarnos todo eso que vinimos viendo, a qué apunta, digamos, o a dónde vamos a ir con el encuentro de hoy. Bueno, buenísimo, Gisela, me alegro. Es como da ánimo que se entienda, porque son todas caritas así, está bueno tener un intercambio. Buenísimo. Digo, para que se termine como de plasmar un poco esta idea, nosotros, digo, el recorrido que yo hacía antes es un recontra resintético, solo una mención de todo lo que han trabajado, obviamente, han trabajado un montón. Digo, tanto Jessy como Lucía nos vienen teniendo al tanto de cómo van con cada uno de los encuentros, así que sé que han trabajado y han trabajado un montón. Para mí era necesaria un poco esa introducción para que se entienda por qué tenemos esta propuesta más de lo sociocomunitario, pero para que se entienda aún más, me parece que es necesario presentarles a los compañeros y contarles al menos someramente de qué se trata cada una de las direcciones que dependen de esta provincial, como para bajar un poco a tierra esto de qué será lo sociocomunitario o cómo pensamos las políticas públicas de lo sociocomunitario, ¿sí? Bueno, voy a empezar por las chicas. Voy a empezar porque tenemos dos compañeras, un compañero varón, lo vamos a dejar para el último, el varón. Mari, tenemos, quedan 10 minutos de este primer bloque. ¿Me lo ocupé todo yo? Malísimo. Bueno, igual es muy cortito, porque las chicas después lo van a retomar. Hago una presentación muy somera y en todo caso después pasamos a trabajar concretamente. La tenemos a la compañera Eliana Morrone, la compañera es psicóloga y tiene a cargo, lo voy a leer porque tengo miedo de meter la pata, perdón, pero sepan, todos tenemos machetes.
Tiene la dirección de acompañamiento en grupos de situación de vulnerabilidad. Básicamente tiene a cargo el equipo de acompañamiento. Hace poco hubo una reforma en cultura y modificamos los nombres para llamarlos un poco más. Básicamente Diana tiene a cargo el equipo de acompañamiento, que es lo que les mencionaba hoy, que trabaja sobre el acompañamiento a los juicios de lesa humanidad o todo lo vinculado al terrorismo de Estado, pero también toma vulneraciones actuales y por eso, por ejemplo, trabajamos todo lo que tiene que ver con violencia policial. Diana, ¿querés ahí para que levantar la mano para que te ubiques, aunque sea ahí, Eli? La tenemos a Soledad Gricia, que es otra compañera, que es otra directora, que también es psicóloga. Acá ganamos la psicóloga, sépanlo, de casualidad igual, que tiene a cargo la dirección de programas para el acceso a derechos de poblaciones vulnerables. Sole tiene programas, entonces tiene al menos 2 programas que están funcionando de lleno, y uno tercero que es el de VIH, que funciona a partir de un decreto que desde el año 2006, pero tiene un programa de personas mayores y un programa dedicado al trabajo de accesibilidad, que es para trabajar con población que tienen discapacidad, ¿sí? Después ella les va a contar con mayor detalle. Y la última dirección, que la tiene a cargo Santiago Paz, ahí Santi no es psicólogo, está casi a punto de recibirse abogado en unos días nomás, y él tiene a cargo la dirección de pluralidad, de pluralismo e interculturalidad, y básicamente su tarea es todo lo que tiene que ver con el trabajo con migrantes. Migrantes y refugiados, pero básicamente, mayoritariamente es el trabajo con migrantes. De acá, nosotros desde estas 3 direcciones y con estos nombres o con estos títulos o con estos programas, es donde diseñamos las políticas públicas desde la dirección de sociocomunitario pensando en las vulneraciones actuales, ¿sí? Digo, quedará un poco ahora en los compañeros que vayan pudiendo hacer como algún detalle como más específico y pasar un poco a trabajar en una propuesta que armaron los chicos para trabajar más de lleno y poder pensar esa dinámica. ¿Llegué bien? No sé si tienen, antes de que se corte, alguna duda, pregunta, quieren hacer el planteo de cómo seguimos los 40 minutos después. ¿Están Santiago, Eliana? No, estábamos dirimiendo, porque estábamos en la misma oficina, y estábamos dirimiendo quién hablaba, disculpen, hola, Soledad Gricia, yo los tengo ya los compañeros. Bueno, nada, gracias Mari. Bueno, primero bienvenidos y bienvenidas, y un poco la idea, Mari ya hizo como una presentación más que suficiente de cómo trabajamos en la dirección. Después lo que un poco con los compañeros estábamos conversando era, tenemos como 3 temas bastante complejos, digo por la cantidad de variables que podemos trabajar sobre esas poblaciones. Entonces la propuesta que tenemos es hacer un pequeño trabajo en grupo, que ahí las compañeras Jessy y Lu nos dirán cómo se van separando, con una consigna por tema, y la idea que después en ese plenario podamos trabajar un poco los conceptos que trabajamos desde la dirección. Un poco lo que conversábamos con Santi y con Eli antes de empezar la clase, es también compartirles, bueno, por qué nosotros trabajamos esto, un poco Mari ya lo dijo, pero también algunas cosas que tenemos en común, si bien son poblaciones que cada una aporta su singularidad y su complejidad, en común, digo, tiene que ver esto de cómo lo pensamos, ¿no? Y que tiene que ver con la perspectiva sociocomunitaria, y en las 3 poblaciones, digo, migrantes, personas con discapacidad y personas mayores, lo que nos atraviesa son las legislaciones que tenemos, que en nuestro país son de avanzada respecto a lo que tiene que ver el enfoque de derechos humanos. Entonces, para nosotros hoy era compartirles un poco cómo lo estamos pensando desde las direcciones, y cómo también les podemos dar herramientas o instrumentos para que ustedes puedan en su día a día abordar cuando llegan situaciones, porque también lo que comentábamos con Santi y con Eli, que son 3 poblaciones que están como atravesadas por ser poblaciones históricamente discriminadas, y donde lo que son los estigmas o los prejuicios atraviesan muchas veces las intervenciones. Entonces, lo que pensamos era conversar con ustedes y poder generar un espacio de debate donde justamente romper con eso, digo, poder pensar cuáles son el marco más normativo, digo, no por la ley en sí, pero sí para que ese marco normativo sea un instrumento de intervención, bueno, y tener herramientas concretas a la hora de tener que trabajar con estas situaciones. Eso, para no seguir hablando, no sé si Santi, Eli, ¿quieren decir algo? Creo que se escucha.
¿Nos escuchan bien ahí? ¿Sí? Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos de este bloque. Estoy ahí como tratando de ver cuánto tiempo nos queda. 3 minutos. ¿4 minutos? Bien. No, digo, me parece por ahí, si les parece, podemos tirar un poco las consignas, ¿sí? Y ya después vamos un poco en el otro bloque a laburar por salas. ¿Les parece? Y por grupos. ¿Les parece que tire las consignas generales y después vemos ahí? La idea es trabajar, como decía Sole, migrantes, personas mayores y discapacidad. ¿Comparten pantalla? En igual escuelas escribimos por el chat, pero bueno. Ah, perdón, Jessy, ¿estabas hablando? No, sí. ¿Quieren que las compartamos en la pantalla? A las consignas y después las pasamos por el chat para que la vayan visualizando las preguntas, digo. Estás muteada, Sole. Ahí está. Bueno, ahora las escribimos en el chat, pero se las voy leyendo porque acá estamos medio complicados con la conexión. Un poco la idea es poder pensar caracterizar a una persona migrante, ¿sí? En los grupos que trabajen sobre migrantes, la idea es dividirse por temáticas. Otras con personas mayores y otros con discapacidad. Ahí vamos viendo la modalidad para que se puedan unir a diferentes grupos. ¿Se terminó? Ah, bien. Poder pensar un nombre, un sexo, una edad, dónde vive, cómo vive, qué le gusta, cuál es su entorno, cuál es su barrio. Eso sería como la primer consigna o el primer eje. La segunda, ¿qué conflictos o dificultades en el acceso a sus derechos creen que pueden tener esas personas en el desarrollo de su vida cotidiana? ¿Sí? Ponerse en situación de por ahí, ante esas particularidades que los caracterizan, cuáles son las dificultades que asumen en su vida cotidiana donde viven. Y la tercera, ¿qué harían para acompañarlo o acompañarla y cómo y con quiénes lo harían? ¿Sí? Bueno, ahí hay que cambiar algunas cosas, pero para que lo puedan visualizar, esos son los 3 ejes que pensamos. La idea es que primero lo caractericen, después piensen una situación y después algún tipo de resolución que ustedes puedan pensar para, digamos, evitar algunas de estas situaciones que producen obstáculos en lo cotidiano para el acceso a derechos de esas personas. ¿Se entendió hasta acá? Ahora como estoy viendo la pantalla compartida no los veo a todos, pero Sí, se entendió. Gracias. ¿se entiende más o menos? Igual lo vamos Sí. a retomar en las salas. ¿Sí? ¿Está? Bueno. No sé, Jessy, Lu, ¿cómo hacemos con el tema de la sala? Porque ahí la tecnología me supera. Nosotros las armamos ahora en el comienzo del segundo bloque. Lo que sí estaría bueno clarificar de que cada grupo tenga, digamos, un representante, una representante, para que vaya puntuando las respuestas de las consignas para la puesta en común. Y ahora volvemos a ingresar con el mismo link. Y se arman las salas. Así que finalizamos esta reunión y ingresamos nuevamente. Bien, ¿quieren arrancar por orden, chicos? Grupo 1, grupo 2, o no sé, los dires, cómo lo quieren hacer el debate. Ustedes manéjenlo, Sole, Eli, Santi. Sí, por ahí si les parece que hagan, ¿no? Que hagan todos la puesta en común y después hacemos como un resumen de lo que fueron diciendo. Salvo que por ahí en lo que haya alguna duda y vamos intercambiando, si les parece, ¿no? Bueno, ¿no se empieza el grupo 1? No sé, ya me perdí quiénes eran los participantes. Sí, que arranque el grupo 1, que estaban Con personas migrantes. personas migrantes. Personas migrantes. Grupo 1 y 2. Grupo 1 y 2. Del grupo 1, ¿quién quiere hablar? Está silenciada. Eli está silenciada.
No, igual estaba preguntando algo acá para poder empezar a tomar un poco de Bien. nota. Perfecto. Bueno, yo estaba en el grupo 1, al final no llegamos a decidir quién iba a ser la representante o el representante. De todas maneras, bueno, Agus estaba tomando nota de lo que fuimos diciendo, pero si querés, como quieran, si quieren arranco yo, si quiere tomar la palabra otro compa, lo mismo. Arranca, yo después última agrego. Bueno, en principio comenzamos definiendo qué es una persona migrante. Hicimos referencia, bueno, a que es una persona que reside en un país extranjero, distinto al que nació. Y ahí empezamos a analizar más, si se quiere, sociológicamente, qué tipo de migrantes podemos identificar en nuestros territorios. Vemos que hay, que se podría caracterizar como una mayoría más bien de jóvenes que vienen en busca de mejores oportunidades laborales, en su mayoría, ¿no? Obvio. Y que son mayormente pertenecientes a países latinoamericanos. También observamos una gran cantidad de migrantes de países africanos. En cuanto al marco normativo, decíamos que, bueno, que existe una ley que les otorga a las personas migrantes los mismos derechos que a nosotros como ciudadanos. Eso implica que tienen derecho a la salud, a la educación, a ejercer toda industria lícita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos como una problemática que eso en la práctica no se da como tal, que está bastante cercenado el acceso a esos derechos. Y bueno, identificamos como esa problemática puntualmente, ¿no? Sobre todo en cuanto a acceso a la vivienda, a la salud, a la educación también. No sé si alguien quiere decir algo más de lo que charlamos, así no acaparo. Bueno, hola. También habíamos charlado que, por ahí indirectamente, ¿no? Que muchas veces pensamos que el espacio es el lugar que habitamos como personas, pero sin embargo es importante entender que en realidad lo que define el espacio vienen a ser las prácticas socioespaciales, o sea, las relaciones sociales que hay de poder y de exclusión, donde efectivamente hay grupos que están más perjudicados. Hay un montón, pero bueno, en nuestro caso nos tocaron los migrantes, por eso es muy importante que haya políticas específicas de protección para este grupo de personas. Creo que nada más charlamos. Sí, no, hablamos un poco de esto, de que se exige como algún tipo de documentación que sustente su residencia en el país, cuando en realidad la ley establece que es un acceso por el solo hecho de ser migrante, te corresponden los mismos derechos civiles que a cualquier ciudadano argentino. Y hablamos un poco de esto, de cómo, de qué tipos de documentos hay, de que en realidad, bueno, es medio, es ficticio porque la mayoría de los inmigrantes que radican acá son indocumentados, y bueno, y con ello todas estas problemáticas de no poder acceder a los derechos y de tener que vivir en condiciones vulnerables o más vulnerables que la media de los ciudadanos argentinos. Bueno, quedan 9 minutos. Santi, ¿querés hacer una devolución a las compañeras o pasamos al grupo 2 y después hacemos la devolución? Dale el grupo 2 y después comento algo y así Dale. avanzamos. En el grupo 2, ¿quiénes estaban? Lorena, ahí está Lorena. Ahí está Lore, arrancan más. Bueno, yo quedamos que iba a empezar a hablar yo con mis compañeras, obvio que la que quiera aportar algo, que se vaya sumando. Nosotras pusimos un poco más un nombre a la persona. También hablamos un poco esto de que en su mayoría creemos que vienen a Argentina personas de países por ahí limítrofes, también buscando
nuevas oportunidades, o también reconociendo que Argentina tiene un montón de cosas positivas para ofrecerle a las personas de los países que vienen, ¿no? De países cercanos. Nosotras pensamos que podía venir una mujer joven, pusimos 25 años, desde otro país, de Venezuela, pensamos que fue por ahí como una gran ola que hubo de gente de Venezuela en un momento que vino, y que venía a buscar trabajo. Pusimos como que conseguía seguramente un trabajo en atención al público, porque pensamos que por ahí era donde más, no sé si más fácil pero de más acceso, digamos, y que en su tiempo libre estudiaba. Bueno, aprovechaba la educación pública, ¿no? Y estudiaba. Y después pusimos que le gustaba salir a pasear, conocer personas, hacer amigos, como conocer, nutrirse de toda esta cultura. Y de las cosas que no le gustaba, habíamos puesto, ¿no? Esto de estar lejos de sus seres queridos, de las costumbres, por ahí de sentirse como distinto o alguna situación de discriminación, y que el entorno podrían ser sus compañeros de facultad, o por ahí encontrarse con personas, bueno, yo soy de Junín, y en un momento había por ahí varios chicos que eran de Venezuela, y como que yo sabía que se habían encontrado, pues tenía una compañera de trabajo que era de Venezuela, y como que se juntaba con otros chicos de Venezuela, como que se armaban ahí grupitos, ¿no? Por la pertenencia. Y después pusimos que en sus dificultades en la vida cotidiana, bueno, esto de adaptarse a un lugar nuevo, conseguir un trabajo, enfrentarse también a abusos laborales, trabajos en negro, o viste esto de que saben que la persona viene y necesita, entonces bueno, le proponen cualquier cosa, ¿no es cierto? Formar nuevos vínculos también como una dificultad, y también esto del acceso por ahí a la educación, a la salud, a la vivienda, y también a la información, porque a veces es difícil para la gente que vive acá, por ahí acceder, no sé, a un dentista, por ejemplo, ni hablar de alguien por ahí que viene de otro país, ¿no es cierto? Y bueno, y una de las preguntas era qué harían para acompañarlo. Bueno, ¿no? Esto de empatizar en primer lugar, de hacerlos sentir cómodo, de brindarles información. No sé, estás trabajando en un lugar o estás estudiando con alguien que es de otro lugar, bueno, tiene un problema, no sé, tiene que ir a un doctor, tiene que ir a algo, bueno, aunque sea acercarle un número de teléfono, no sé. Y también esto de reconocer, ¿no? Las injusticias que puedan pasar, que puedan vivir siendo de otro lugar, digamos, ¿no? Bueno, eso fue lo que hablamos con mis compañeras. No sé si alguna quiere agregar algo. No, creo que está bien, fue más o menos lo que estuvimos hablando. Bien. Bueno, si quieren cierro yo el bloque migrante como para... Primero, bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad, me pude sumar solo a la sala 1, perdón, se me dificultó entrar a la sala 2, pero estuvieron en la misma sintonía. Ahí, la verdad que está bueno el análisis que hicieron, principalmente marcar algunas o anotar algunas cuestiones que son muy importantes. Primero, saber que la legislación de nuestro país, toda la legislación del mundo, pero la de nuestro país particularmente, siempre tienden a llevar adelante una visión de la política pública. Nosotros venimos antes del 2003 de la ley que regulaba la migración en nuestro país, que se llamaba Ley Videla, porque fue una ley que fue decretada durante la última dictadura cívico-militar, que era una ley totalmente restrictiva para las personas migrantes, violando principalmente nuestra Constitución, que dice en su preámbulo, básicamente, que cualquier persona que quiera habitar nuestro suelo lo puede hacer. Y después vienen las convenciones de derechos humanos en los 90, y con la reforma del 94 de nuestra Constitución receptamos esos principios de protección a las personas migrantes, y es en el año 2003, con el impulso del expresidente Néstor Kirchner, que se sanciona la actual ley de migraciones, que es una ley realmente, en cada encuentro internacional que asistimos, es una ley que es mencionada por todas las personas que están ahí, porque en esa ley, como lo dijeron los de la sala 1, se recepta el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al voto, que es algo muy importante. Las personas migrantes pueden votar en nuestro país, obviamente con una serie de requisitos, pero pueden ejercer
su derecho a voto en nuestro país, en los gobiernos locales, provincia y municipio. Y la ley es tan importante porque dice en todos sus artículos que no importa la situación documental de estas personas para el acceso a estos servicios sociales y públicos. Sin embargo, como bien lo marcaron también, la principal dificultad es que cuando una persona se acerca a un migrante, se acerca a un hospital público o a una escuela, lo primero que le piden es una documentación que respalde su estatus migratorio. Por eso una de las principales políticas públicas que impulsamos junto con la Dirección Nacional de Migraciones, que es el organismo nacional que radica a las personas migrantes, es la de acelerar que cada una de las personas migrantes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, pueda tener acceso a su DNI para poder ir a un hospital público y que le den el tratamiento de salud que corresponde, o puedan ir a una escuela y puedan inscribir a sus hijos. Por lo tanto, me parece que es importante primero que conozcamos la ley, segundo, que podamos identificar cuáles son estas particularidades que tiene la población migrante en los territorios que ustedes habitan, transitan, militan, y después poder identificar que existen organismos en la provincia de Buenos Aires, también en Nación, pero en provincia de Buenos Aires particularmente, esta dirección que se llama Pluralismo e Interculturalidad, donde ustedes van a poder recurrir. Yo después seguramente se pasan los mails de cada dirección por si tienen alguna consulta más en particular, puedan acercar y puedan hacer ese trabajo territorial de ir a hablar con todos los migrantes que conozcan en sus distritos, preguntarles cuál es su situación documental, qué dificultades tienen para el acceso a los distintos beneficios que les da nuestro país, porque en definitiva, como dijo el Grupo 2, lo que viene a buscar la persona migrante en nuestro país, que es principalmente latinoamericana, es una mejor calidad de vida. Y ahí es donde también nosotros tenemos que defender, ¿no?, esta postura de los discursos del odio, ¿no?, que muchos nos quieren hacer creer que el migrante viene a nuestro país a robar nuestras universidades o a ocupar nuestros servicios de salud. Y la realidad que eso, primero, habla de un discurso de odio y muy egoísta, y en segundo lugar, nuestro país tiene una concepción de apertura hacia las personas migrantes porque nos reconocemos principalmente como hermanos latinoamericanos, no lo hablamos como un bloque individual, sino hablamos como un bloque latinoamericano. Creo que eso es importante pensarlo, poder analizarlo, y tenemos la ley de migraciones que nos respalda en ese sentido. Así que bueno, no me quiero ir mucho más porque quiero dejarle lugar a todos y todas, pero bueno, felicitarlos a la sala 1 y sala 2. Y después, bueno, cualquier otra consulta, supongo que, bueno, Lu y Jessy van a estar pasando los mails para que hagan las preguntas o consultas en particular que les hayan quedado, para que las podamos responder y darles una mano en ese sentido. Santi, se está por cortar, volvemos a ingresar con el mismo link para debatir los otros dos ejes, ¿sí? Perfecto. Bien, ahí están entrando compañeros, compañeras, así que cuando quiera arrancar, en el grupo 3 hubo medio como que sin grupo, porque se fueron yendo o no ingresaron los participantes que estaban asignados, así que si el grupo 4 quiere, sigue el grupo 4, no es una opción, el grupo 4 puede empezar a mencionar el debate que se dio en torno a la temática de adultos mayores. Sí, también los integrantes que están en el grupo 3, como Agustín o Sara, también pueden participar con lo que hayan llegado a debatir. Exacto. Vamos, el grupo 4 que estaban relaburando cuando pasé. Buenas, bueno, voy a hablar yo como delegada del grupo, pero estaba designada una compañera Paola. Nosotros pensamos en la temática de adultos mayores a una mujer viuda y jubilada, Ángela, le pusimos de nombre, de 70 años, que vive en Capital y que tiene un solo hijo, que no la puede ir a visitar ya que vive muy lejos. En su tiempo libre le gusta mirar telenovelas,
noticias también, tejer, estar con amigas ahí del barrio, eso es lo que le gusta también. Y lo que no le gusta es andar con el bastón porque tiene dificultades para caminar. Después pusimos que cómo la podríamos ayudar, buscando con alguna persona o algunas personas para que puedan hacer los trámites que ella necesita, como ir a cargar la SUBE o ir al médico o hacer algún mandado, por más pequeño o gran mandado que sea, que lo pueda hacer otra persona por ella, porque ella tiene dificultades a la hora de caminar. Y después, no mucho más. Si mi compañera quiere agregar algo, eh, nada. Yo quiero agregar, nada, que tenga la atención gratuita en la salud, que tenga también, pueda seguir ejerciendo un trabajo, esa persona adulta mayor, que no se las deje, que no se las abandone, porque la mayoría de los casos los adultos mayores son abandonados por su familia. En ese sentido, acompañarlos, brindarles información, no sé, a vivir dignamente. Eso quería agregar. Bien, ¿alguien más quiere opinar sobre el tema? Incluso nada. Sí. Bien, dale, Giselle. Estaba con otra, o sea, a nosotros nos tocó otro grupo, pero pienso en personas mayores y pienso en que quizás hay una serie de políticas públicas que los abarca, digamos, pero los pienso más como esto que decían los compañeros de que tienen una falta de acompañamiento, ¿no? Quizás pensar, porque quizás, o sea, hay acceso a la salud, se logró dar medicación, qué sé yo, pero como que falta más contención para este grupo social, digamos. Los hijos quizás no poder hacerse cargo y no tienen, si bien pueden acceder a la salud, pero no tienen quien los acompañe al médico, no sé, se me ocurren ese tipo de cosas. Sí, a veces los hijos Quería acostarte. se ausentan mucho para esta gente, para esta clase de gente que son los adultos mayores, que creo que es cuando los adultos mayores creo que es lo que más necesitan es eso, acompañamiento de su familia, pero la gran mayoría siempre queda sola. Y es atendido mejor por uno de afuera, por ejemplo, un vecino, un pariente lejano, que su propia sangre, que sus propios hijos. Yo quería agregar algo, soy del grupo 1, pero quería agregar que donde vivo, tal vez no hay tanta problemática, ¿no? No son similares, vivo en una zona donde es bastante rural, y la mayoría de los jubilados y jubiladas suelen ser propietarios, pero entiendo que no en todos lados es así. Yo creo que la vivienda es una gran problemática que un jubilado no puede cubrir con una jubilación básica. Pero la que sí es una problemática importante acá es eso, es la jubilación. Acá, al ser zona rural, no hay muchos adultos mayores jubilados que hayan logrado jubilarse porque no han tenido aportes, por un montón de cosas. Pero la mayoría de las veces es porque han trabajado en negro toda su vida, en el campo o limpiando. En el campo,
hasta costureros. entonces no a la jubilación, y eso es un gran problema a la hora de que ya el cuerpo no te deja trabajar. También creo, con lo que decían los compañeros y las compañeras, veo como que obviamente que es un colectivo vulnerado, por definición, ¿no? Así se reconoce en los tratados internacionales y en nuestra propia Constitución, y cómo hay una capitalización de los medios de comunicación de esa vulnerabilidad, ¿no? Y cómo penetran en ese colectivo la fake news, la falsa información, la tergiversación de esa información, cómo manipulan su opinión pública puntualmente. Y ahí considero también que un trabajo nuestro como militantes es como acompañar dentro de lo posible y hacer un trabajo de desmitificar cierta información que ellos internalizan como cierta y que está muy lejos de ser así. Bueno, no sé si alguien más quiere mencionar algo, si no, Sí, quieren que... dale, me sumo Caterina. me sumo a lo que decían las compañeras, y para mí lo que es el área de adultos mayores, digamos, es un sector que, como decía, está muy vulnerabilizado, pero que también es un sector en el que activamente podemos formar parte, y que inclusive también por el no acompañamiento de familiares a veces, o por distintos motivos que atraviesen, nosotros con herramientas como la calidez humana que podemos tener, los podemos acompañar, ya sea y también desde cada persona, cada militante que esté en algún área pública, digamos, que pueda ayudarlos, y también capacitarnos para tener algún acompañamiento más integral, porque muchas veces tienen dudas de distintos tipos, ya sean, no sé, de PAMI, de IPS o de las áreas que sean, y a veces se ve mucho en distintas personas o también los mismos familiares que no los tratan con ese respeto que se merecen sus inquietudes, y nos olvidamos que nosotros vamos a llegar a esa etapa y no vemos reflejados ya sea a un padre, a un abuelo o a quien sean esas personas, más allá de vernos a nosotros mismos, y que muchas veces nos falta o les falta a los demás esa calidez, ese acompañamiento de poder respetarlos y de poder ayudarlos con cariño. Algo tan básico como eso yo lo veo perdido en muchos ámbitos, y ellos como que se sienten con miedo, como rechazados. También pasa cuando van a estudiar alguna carrera en algún ámbito universitario, terciario, que se sienten como muy dejados de lado. Y bueno, esos también del lado de también como militantes, y también de parte de los centros de estudiantes. Creo que hay un montón de ámbitos en los que les podemos sumar un montón a nuestros adultos mayores, pero bueno, para eso está bueno también todas las capacitaciones y todo lo que vamos teniendo como herramientas para poder llegar a ellos. Porque son cosas básicas como el trato, como el trato y el respeto, pero también tener herramientas con las que ayudarlos más. A veces es mejor tener ese contacto con ellos, por más que no tengamos las herramientas, porque las podemos averiguar, nos podemos informar, y está bueno también lo de que los chicos después pasen los mails y quedarnos en contacto, porque a veces uno desconoce un montón de cosas, o piensa que son de una forma y es de otra, o también por el lado de los aportes, que uno piensa que no se pueden jubilar y en realidad sí, ¿viste? Entonces es como que hay un montón de cosas en las que les podemos sumar, y eso me
creo que a todos nos moviliza un montón. También, obvio, el tema de migrantes, todo, creo que todo pasa por el respeto también por el otro, y que para eso también, ¿no? Nos formamos y militamos también, ¿no? Para el otro, y que ese otro son todos otros. No hacer ninguna diferencia por ninguna área, y bueno, nada, les agradezco un montón este espacio en el que nos formamos. Perdón, digo algo rápido sobre este grupo, o sea, de personas mayores. Por ejemplo, yo lo que hago como militante y desde nuestra unidad básica, yo me entro a la página de ANSES y voy estudiando todo el tema de las jubilaciones, obviamente siempre ayudada por ahí por otros compañeros, y hacemos asesoramiento a estas personas que quizás no tienen el acompañamiento de sus hijos, y que quizás en vez de ir a buscar un abogado, o que no tienen, digamos, después cómo pagarles, y bueno, los vamos ayudando a generar claves, que por ahí para ellos ya es un montón generar una clave de seguridad social para ver sus aportes. Nada, es una herramienta para ir acompañándolos y ayudándolos. A veces vienen con sus celulares y no saben bajarse una aplicación que es necesaria, y tomarse ese tiempo para ir mostrándole, o nada, eso puede funcionar, que cada uno pueda tener ese tiempito ya eso para ellos es un montón. Bueno, gracias, Gisela. Perdón, agrego otra cosa, e incluso también poder brindarles en el territorio que nosotros acá con la Cámpora en Bahía Blanca lo hacemos mucho, de entretenimiento, ¿no? Es decir, organizar una actividad de bingo en el barrio un sábado a la tarde. Y ahí también entablás una conversación, una relación, ellos sienten confianza para contarte sus problemáticas, y ahí podés como en concreto ver de qué manera poder ayudarlos, ¿no? Nada, eso era, perdón la interrupción. No, está buenísimo porque es súper activos y activas, para hablar de esta temática que sin duda es, como les decíamos hoy temprano, es complejo, digo, ¿no? Todos los temas que estamos abordando en sí llevan como demasiado debate, digo, y podemos pensar un montón de cosas. Yo un poco, si quieren, les enmarco, digo, me parece que lo que comentaba Gisela recién, Manuela, digo, todos los que fueron aportando, lo primero que tengo como para decirles es que cada uno fue como caracterizando, sin darse cuenta fueron caracterizando a la población, porque cuando nosotros hablamos de personas mayores, nosotros tenemos en nuestro país aprobada por Constitución la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, y ahí está definida a la persona mayor como cualquier persona mayor de 60 años. Si yo les digo una persona mayor de 60 años, con una expectativa de vida, digo, ¿no? Podemos decir, tenemos personas obviamente de 70, de 80, de 90, quienes llegan hasta los 100, esa heterogeneidad para pensar a las personas mayores. Piensen, hoy 60 años tiene, por ejemplo, nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿no? Para que vayamos pensando también, cuando uno habla de las personas mayores, como también se va para un lugar que tiene que ver con, por ahí por lo que ustedes fueron diciendo, la persona que está sola, jubilada, ¿no? Que no tiene mucho para hacer, que le cuesta salir, que es verdad que hay un montón de personas que obviamente viven en esa situación, pero también comentarles que, bueno, cuando uno piensa en esta población, la heterogeneidad hace que haya multiplicidad de cosas para pensar. Lo que nuestra convención dice, digo, y remonta a la convención y podemos ir mucho tiempo atrás para que ustedes sepan, Argentina es pionera en lo que tiene que ver en materia de derechos humanos para las personas mayores. Para que sepan solamente un dato, en el año 48, Eva Perón proclama el Decálogo de Ancianidad, cuando todavía no teníamos lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, ya en ese momento se venía pensando que había que cuidar, preservar, proteger, digo, las palabras que podamos poner para eso respecto a los derechos de las personas
mayores en ese momento se hablaba de ancianos, también van a ver que va a ir cambiando la nominación, ¿no? En el tiempo de cómo se refieren a estas poblaciones. Hoy hablamos de personas mayores porque un poco también resuelve el inclusivo. Cuando hablamos de personas mayores, resolvemos que no sea adultos, adultas o adultes. Que también es real que para esa población quizás el lenguaje inclusivo no es algo que les haga mucho sentido. Entonces tenemos ese decálogo en una constitución del 49 que después queda sin efecto por, bueno, la dictadura, digo, bueno, y empieza a recaer, y luego llegamos a una convención interamericana, que es reciente, que es del año 2015, pero que Argentina tiene un papel fundamental, y que no es menor, que es una convención que es pensada en clave, como un poco acá con lo que decía Santi, latinoamericana, o sea, no es una convención internacional, no es mundial, como si tenemos la de los derechos de las personas con discapacidad. Ahí está, prendió el micrófono Sara, creo. Entonces digo, ¿por qué les menciono esto? Porque pensar cómo digo, los movimientos más nacionales, populares, latinoamericanos piensan a la población de personas mayores, no es igual que como la piensan quizás en los países eurocéntricos, digamos, ¿no? Donde, por ejemplo, en la pandemia se vio claramente que si había que elegir, digo, ¿se acuerdan que circulaba esta cuestión del respirador y demás? Bueno, ¿cómo circula? Siempre la protección por ahí iba a las poblaciones más jóvenes y no tanto a las personas mayores. En Argentina nosotros tenemos esta convención, hubo otra política totalmente distinta, por ejemplo, cuando fue la pandemia. Entonces, bueno, esa convención marca un poco los derechos que también ustedes fueron mencionando. Que estén en la convención, todos sabemos, no significa que estén garantizados, pero sí es una herramienta, es un instrumento que nos pueden servir a nosotros para... Digo, no es lo mismo tenerlos que no tenerlos. Cuando uno los tiene, tiene con qué discutir o con qué pelear. Un poco de las cosas que se hablan en esa convención, por ejemplo, es un concepto bastante concreto que es el viejismo. Es un concepto que lo van a escuchar. Nosotros ahí en la bibliografía que las chicas seguramente le hicieron llegar, compartimos una guía que se llama de abordaje integral de las personas mayores. Esa guía fue conformada en la provincia de Buenos Aires por una mesa que tenemos provincial, que la subsecretaría es parte de esa mesa, junto con otros organismos del Estado provincial. Y en esa guía van a encontrar un poco de eso, de definiciones de cómo pensar el abordaje integral. Digo, cuando hablamos de integral es un poco lo que ustedes fueron diciendo, ¿no? Es la salud, es la vivienda, es pensar qué redes tiene esa persona, es no suponer que esa persona no va a tener con qué resolver, sino poder priorizar y escuchar lo que esa persona quiere y en función de eso respetar su autonomía, sus elecciones, y en función de eso, en todo caso, generar los apoyos o las redes que sean necesarias para que esa persona pueda vivir lo más autónomamente posible. Y bueno, y en esa guía, cuando hablamos del viejismo, es un concepto muy claro cuando plantea esto, ¿no? El viejismo, ¿qué es? Es suponer a la persona vieja ya en un estado más de pasividad, que no va a poder, que está enferma, que está pasiva. Digamos, pensar un concepto muy claro es cuando se habla de abuelos y abuelas, es pensar que todas las personas viejas o personas mayores son abuelos o abuelas, como que tienen un rol fundamental. Y, digamos, ¿por qué es importante este concepto de viejismo? Porque lo que les planteaba hoy temprano son los prejuicios que pueden intercalarse en las intervenciones que uno piensa, digamos, ¿no? O sea, esto de pensar que el otro no va a poder, hace que yo, digamos, tenga una intervención con esa persona por ahí, digamos, siendo contradictorio con lo que esa persona quiere, o decidiendo por esa persona. Entonces, un poco, así como en un pantallazo general, digo, después me parece que hay cosas como muy concretas, como las que ustedes plantearon. Es real que muchas personas tenemos como una vacancia respecto a lo que sucede con las personas cuando llegan a una cierta edad donde ya no trabajan, y entonces empieza como el momento más pasivo, y bueno, ¿qué propuestas puede haber para esas personas? ¿Cómo seguir estudiando? ¿Cómo seguir compartiendo en espacios? También es real que hay muchos proyectos y muchas políticas que tienen que ver con la inclusión de esas personas. Digo, hay todo un fomento que tiene que ver con los centros de jubilados, donde son un lugar clave, como lugares de participación. Pero me parece que lo que es importante para nosotros, que somos por ahí las generaciones más jóvenes, bueno, cómo yo puedo, en todo caso, desde mi intervención, respetar lo que esa persona quiere o la autonomía de esa persona. No sé, más o menos hasta ahí, para no hacerlo tan extenso. Si más o menos se entiende. Genial, Sole. Y muy bueno el debate, aparte de que tantos compañeros y tantas compañeras se hayan sentido interpelados como para debatir, ¿no? Que es algo que por ahí, en nuestro lugar de militantes, la mayoría de los compañeros que están acá son militantes, no nos damos mucho a debatir. Entonces me parece que está muy bueno el intercambio. Gracias por la información. Igualmente todo esto que dijo Sole lo vamos a dejar junto con los materiales cargados en lo que es la plataforma de la escuela.
Si quieren, pasemos allá al grupo 5 y 6. El grupo 5 creo que se disolvió ahí en el medio. Sí, no, eran quienes estaban acá en la... Quienes estaban acá en la sala general. Así que grupo 6, 5 y 6. Son migrantes, bueno. Hacemos, sí, hacemos, ahí va. Ahí están poniendo en el chat. Eli, no sé, o Eli, ¿Quién o va a coordinar? Sole, ¿quién va a coordinar esto? Pensé que estaba silenciada. Estaba terminando de leer. ¿No quieren que lo lea? Luis no tiene audio, por Bien. eso lo escribió. Lo leo entonces. Luis dice, nos tocó discapacidad a mí y a mis compañeras. Bueno, hablamos de una mujer de 25 años con retraso madurativo, que vive con su mamá desempleada, que cobra una pensión de discapacidad. Su entorno, su familia, sus amigos de la escuela. La ley le otorga acceso y ayudas que le facilita el acceso a la salud, al estudio, y hay escuelas especiales para las personas con discapacidad. Hay ayudas para poder instalarlas en la sociedad, brindando un trabajo para que pueda desarrollar su futuro. Y Victoria lo leo también, ¿no? Ahí ella también era parte de ese grupo, dice, no pensamos tanto en el detalle de qué le gusta y qué no, podríamos de última debatirlo acá, pero pensamos en una posibilidad de gestionar alguna pensión. El tema de la discapacidad también es complejo con el tema de la inclusión, muchos espacios no están preparados para la diversidad y termina siendo contraproducente, quizás para todos en ese espacio. Creemos que el acceso al estudio o al trabajo en general es un conflicto para las personas con ciertas discapacidades porque tienen ciertos requerimientos que no pueden cumplir, pero pueden cumplir otros claramente, pero en general es lo que sucede, no tienen tantos espacios cuidados. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo de esto. Perdón, yo digo algo, como que hay algo que define, independientemente de las deficiencias que puedan llegar a tener, es que no pueden tener una participación plena en la sociedad, ¿no? Como que eso es lo que siento o pienso en lo que debemos intervenir para hacerlo lo menos, o para poder representar esa participación que ellos no pueden ejercer, digamos. No sé si me expliqué. Perdón. Sí. Perdón, yo quería decir, por ejemplo, bueno, sé que por ejemplo en los ámbitos laborales hay como un cupo, ¿no? Para las empresas que haya, creo que aunque sea un 10%, algo así, de personas que tengan discapacidad, pero a lo que voy, como que mucho tiempo las personas con discapacidad como que fueron una parte de la sociedad, ¿me entendés? Que se quiso ocultar o que, bueno, los mandamos, viste, como que vos ibas a la escuela, ¿quién tuvo compañeros que tenían alguna discapacidad? Como que ahora vemos al nene que está por ahí con el acompañante terapéutico, pero yo siento como que era era como una parte de la población como segregada, viste, como que, bueno, ustedes están allá y nosotros los normales, entre comillas, estamos por acá. Entonces como que eso, como que tiene que haber un cambio realmente como muy grande a nivel de todo, ¿entendés? Desde la estructura y desde, bueno, desde todos los espacios, permitir que estemos todos, digamos, todos y todas y todos. Es básicamente, pero bueno, por ahí a veces es difícil. Se dan las charlas, digamos, ¿no? En la educación, por ejemplo, se intenta, supongo, pero bueno, como que es complicado. Bueno, eso solo quería decir, perdón. Gisela, ¿vos querías decir algo? No, me puse a pensar en relación a lo que se viene hablando y ahora de una palabra que dijo Manuela que digo yo, todo lo que se hace es escuchando a estos grupos, o sea, o nosotros pensamos que ellos quieren. Quizás a veces habría que escucharlos más a ellos, qué es lo que quieren o qué necesitan, y no nosotros pensar qué sería lo mejor para ellos. Como que se me vino eso.
Sí, está bueno eso, Gisela, porque un poco lo que planteamos con personas mayores también, que uno tiende como a quizás hasta a veces hasta romantizar, ¿no? A esas poblaciones, digo, las personas mayores son personas como todos, digo, habrá buenos, malos, digo, distintas situaciones, con las personas con discapacidad también, por eso también vuelvo al inicio cuando decíamos, bueno, todos los prejuicios y estigmas y caracterizaciones que uno suele tener, o estereotipos que suele tener sobre estas poblaciones. Y un poco retomando lo que decía Lorena, esto que vos sentís que la población estuvo segregada, digo, eso responde concretamente a los modelos, digo, hay como 3 modelos así grandes para trabajar el tema de discapacidad históricos, ¿no? Entonces teníamos un primer modelo ya de hace muchísimo tiempo, que era el modelo donde, esto que vos decías, las personas se encerraban, se quitaban de la sociedad, era como el modelo más de exclusión, en términos de, bueno, la persona que, digo, estoy hablando de muchísimo tiempo atrás, una persona que nacía con discapacidad era generalmente encerrada en algún hogar que sea creado para eso, digo, y se corría como de la escena de la sociedad en un paradigma bien normalizador. Después hubo como un avance en eso y ya no era tanto como correrlo o encerrarlo, que nadie lo viera, sino vino lo que es el modelo rehabilitador, el modelo médico rehabilitador se llama, que es este modelo donde las personas con discapacidad tenían que normalizarse. Entonces, para normalizarse había que rehabilitarlas. Es decir, cualquier situación que vos tuvieras de discapacidad tenía que ser sometida a un tratamiento médico o de rehabilitación para que te conviertas en una persona normal, ¿no? Lo pongo así exagerado para que me entiendan. Y por suerte se avanzó en materia de derechos humanos, hoy tenemos la convención que esa sí es una convención mundial de los derechos de las personas con discapacidad, a la que Argentina también ha adherido ya hace muchísimo tiempo. La ley de salud mental también es una ley que se basa en esa ley, que lo que plantea básicamente es que la discapacidad es una construcción social. ¿Y por qué es una construcción social? Dice, porque las personas pueden nacer con algunas deficiencias y demás, pero que en realidad lo que genera la discapacidad es el entorno, que pone barreras para que las personas puedan desarrollarse autónomamente. Entonces que vos podés tener alguna situación, por eso también nosotros hablamos mucho desde mi programa, digo, desde la diversidad, ¿no? Digo, porque también siempre decimos, una persona, qué sé yo, ciega, no va a ser lo mismo una persona ciega, qué sé yo, en plena Ciudad de La Plata, como puede ser en Bahía Blanca, digo, como van como circulando distintas variables que hacen a lo que siempre decimos, el sujeto de modo integral. Entonces, este modelo, digamos que es el modelo de derechos humanos que plantea que las barreras las pone la sociedad, digo, cuando nosotros empezamos a pensar en eso, empezamos a pensar en todo esto que decían ustedes, la discriminación, cómo a veces uno no se da cuenta, digo, y no porque uno tenga que sentirse culpable, digo, en eso, ¿no? Digo, como sociedad, pero sí para repensar qué cosas estamos dejando por fuera a la hora de pensar determinadas prácticas. Entonces digo, hay apoyos concretos que tienen que ver, por ejemplo, para el sistema braille para personas ciegas, el lenguaje de señas argentinas en el caso de personas sordas, las rampas o todo lo que tiene que ver con lo que es lo que es discapacidad física, pero digo, todo eso pierde un poco de sentido si el resto de la sociedad no lo empodera en términos de que eso tiene que ser necesario para que la persona pueda acceder. Entonces, como a grandes rasgos, me parece que, y también retomando lo que decía Gisela, lo que tanto, me parece que en eso personas mayores, personas con discapacidad, lo que podemos aunar es cómo respetamos la autonomía del otro, cómo generamos intervenciones donde lo principal sea lo que el otro quiere, brindando los apoyos para que ello suceda, digo, ¿no? Porque acá en el caso pensaba en una persona con retraso madurativo. Bueno, el retraso madurativo, digo, puede tener distintas escalas, no sé cómo lo han configurado ustedes o esa persona cuánto podía desenvolverse, pero bueno, suele suceder con las personas con discapacidad que en pos del cuidado se suele como infantilizar o tomar decisiones por esa persona, sucede mucho con las mujeres sobre todo, ahí la perspectiva de género es fundamental tenerla en cuenta porque suele suceder que de pronto son mujeres que no pueden maternar, digo, ¿no? Hubo, no hasta hace mucho, políticas que tenían que ver con la esterilidad de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, como situaciones que me parece que tenemos que ir teniendo en cuenta y, insisto, esto de pensar en cuáles son las normativas que tenemos, digo, tenerlas presentes, poder leerlas a la luz del trabajo cotidiano, hace que las intervenciones vayan en ese sentido. ¿Se entiende? O sea, que la convención, yo siempre digo, la convención está como allá arriba, ¿no? Pero digo, cómo uno la baja y la usa como un instrumento concreto para poder pensar cómo yo intervengo, cómo yo acompaño a esas personas. Bueno, eso, no sé si algo más, pero ahí también para que Eli pueda, me parece como ahí como redondear con el tema del acompañamiento, me parece que ahí te dejé como la letra, pero bueno, no sé si alguien más quiere decir algo de esto. También ahí dejamos un material de discapacidad para que les pasen. Quedarían 8 minutos para que se termine la clase, así que si quieren ir como ya redondeando. Bien. Sí. Perdón, una sola cosa, Eli. Lo que
Ahí está. No, que quería avisar que yo subí un material a Lu y a Jessy les digo, pero que si alguien quiere profundizar, nosotros para no recargar por ahí tanto, si alguien quiere profundizar en algún tema más en particular, obviamente que nos avisan y podemos ofertar otros tipos de materiales por ahí más concretos. Eso. Gracias, Sole. Bueno, la verdad es que nada, hermoso poder escucharlos, escucharlas y también escuchar a los compañeros y compañeras contando sobre la especificidad de cada una de las temáticas porque enriquece el laburo cotidiano que tenemos. Yo lo que tomaba en común, digo, cuando pensamos un poco cómo plantear la clase o este encuentro, un poco la idea era, bueno, no hablar por ahí de violencia policial o de lesa humanidad, que es un poco lo que hace mi dirección en particular, sino pensar la transversalidad del acompañamiento o del acompañar. Y lo que se vio durante todo este encuentro fue que permanentemente todos y todas apelamos a este recurso. Y también, digo, vamos teniendo, atravesados por, digamos, el contexto en el que estamos, dónde vivimos, diferentes formas y modos de pensar qué es el acompañar, cómo se acompaña, podríamos pensar desde el Estado, es igual a cómo se acompaña desde la militancia o desde una ONG o de diferentes lugares. Entonces, me parece que está bueno, al menos para hacernos la pregunta, y estaba bueno, retomando un poco esto que planteaba Gisela, ¿no? Bueno, ¿los escuchamos? O sea, digamos, lo primero que uno tiene que pensar cuando piensa en acompañar es la disposición para escuchar al otro, ¿no? Fundamental. La empatía, la disposición para poder escucharlo, el generar un contexto de confianza, no pensando que el otro no va a poder, sino cómo sostener mientras en esos momentos que ese no puede, en esos momentos, para poder después pensar en que lo pueda hacer o solo o con otras redes. ¿Se entiende? Me parece que poder pensar el acompañamiento desde ahí libera el peso que uno trae cuando dice, bueno, lo voy a acompañar y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro y cómo hago porque no tiene, porque no puede. Porque ante todo no podemos solos, o sea, seguramente no puede esa persona sola en muchas situaciones y no podemos uno solo tener la carga o la responsabilidad de pensar ese acompañamiento en términos de soledad. Por eso está bueno pensarlo de forma transversal y de forma colectiva, ¿sí? Siempre que acompañamos colectivamente. Y también cuando acompañamos, pensamos en redes y pensamos en distintas formas de generar vínculos de aquel o aquellos que estamos acompañando con lo que tenemos, ¿sí? Hoy escuchaba, tenemos una diversidad en general con las temáticas y con lo que es, en este caso, la provincia de Buenos Aires. Digo, no será lo mismo acompañar en Junín o, no sé, había personas de un lugar más rural que en el medio del conurbano. Los recursos con los que contamos y las características de esas personas que acompañamos o que podemos pensar que podemos acompañar ante la vulneración de derechos. Entonces, me parece que ahí tener la posibilidad de saber que hay otros con los que podemos contar nosotros es fundamental. Esto que decía Sole, que decía Sandy. No tenemos una única respuesta para todos y todas, pero sí hay un montón de posibles respuestas que podemos ir armando, ¿sí? Entonces, lo importante es saber ahí que hay otros y otras con los que podemos contar, y la disposición ahí para acompañar y escuchar fundamentalmente con perspectiva de derechos, que creo que es lo que ha cruzado todos estos encuentros por lo que tenemos entendido, ¿no? Esta perspectiva de derechos para poder asumir ahí la responsabilidad o el compromiso de estar y empatizar con aquellos que tienen por ahí dificultades en el acceso a sus derechos. Me parece que un poco, digo, redondea un poco la idea de lo que pretendemos, así como decía Sole, nos agregué un pequeño texto que por ahí sirve para reflexionar sobre lo que es el acompañamiento y cómo lo pensamos, y esa disposición en algunas situaciones. Es un texto, en realidad es un recorte de un texto que hizo el equipo de acompañamiento que tengo a cargo. Está pensado en principio para lo que son los testimonios en lesa humanidad, o en el acompañamiento en los juicios de lesa humanidad, pero creo que tiene muchas de las formas y digamos, del temperamento con el que pensamos
el acompañamiento en general, ¿sí? Que por ahí quizás para alguna situación también les puede servir. Para tener en cuenta, porque también es importante cuando acompañamos, cuidar al otro y cuidarse uno para poder seguir acompañando, ¿sí? Bueno. Ahí está, quedan 2 minutos. Gracias Eli, gracias Sole, gracias Santi. Mari, no sé si estás por ahí, si querés decir algo. Bueno, y gracias compañeros, la verdad que ha sido un... Ahí está Mari, te cedo la palabra. No, está bien, ahí todo apurado. Me parece que está buenísimo que fluya sobre todo el debate. Pensar en trabajar con las vulneraciones actuales es un poco esto. Nosotros acotamos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos como política pública, hicimos un recorte sobre la población con la cual trabajar. Hay seguramente muchas otras poblaciones y muchos otros temas actuales o de vulneraciones actuales. Nosotros tenemos este recorte porque, bueno, es como si no muy inabarcable, pero sepan que esto está a disposición, esto es lo que decían los compañeros recién, cualquier situación o consulta o situación particular que por ahí tengan en sus territorios y las quieran consultar, poner en consideración, articular, no sé, lo que fuera, para eso estamos, ¿sí? Digo, ahí recién hacía una compañera referencia que eran militantes, bueno, digo, somos todos militantes. En todo caso, nosotros tenemos una responsabilidad política e institucional, pero todos tenemos nuestras básicas, nuestros lugares. Intentamos que estos lugares también sean lugares de anclaje y de construcción para el proyecto al que abogamos todos los días. Así que bienvenido a eso. Gracias por escucharnos y por hacer este espacio también participativo. Así que siempre a disposición. Y la perspectiva sociocomunitaria la seguiremos construyendo entre todos y todas. Muchas gracias compañeros, nos estamos reencontrando el martes que viene con la dirección del Archivo Provincial de la Memoria de la Subsecretaría, y ya saben, si están interesados en cualquiera de estas políticas o de las anteriores que les hemos informado, nos solicitan información más allá de la que colgamos en la escuela, y nos estamos viendo. Recuerden que tienen actividades pendientes en los foros del aula virtual, y a partir de estos días vamos a estar subiendo la grabación de la clase junto con todos los materiales que nos envían las directoras y el director de esta dirección, y también vamos a volcar